Muy buenos días amigos. Por acá, desde Arquicómputo, indicándoles algunas cosas esenciales del manejo del programa. Hoy el tema en concreto en este video es el color, pero fundamentalmente el color de los objetos. Entonces, hay tres aspectos que pueden tener una importancia grande en el uso correcto del color en AutoCAD. El primero es simplemente de tipo visual, es decir, cómo visualizamos el color en pantalla para poder trabajar cómodamente. Y en ese sentido, esta parte estaría muy asociada también al color de fondo que tengamos del espacio modelo, el área de trabajo. Es, por ejemplo, en mi caso, y como está ahorita en la vista del video, yo trabajo siempre es con fondo oscuro, fondo negro. Por lo tanto, los colores que yo escoja en los layers o en los objetos directamente, en lo posible, pues deben ser colores que den un buen contraste con el fondo negro. Es decir, como consejo, aunque ustedes pueden hacer el ensayo, no sería muy bueno utilizar un color de tonalidad muy oscura porque podría ser que no lo apreciemos bien en la pantalla cuando estemos trabajando. Vamos a hacerlo a manera de ejemplo, que yo siempre trato de escoger unos colores más claros que contrasten con el fondo negro. Entonces, por ejemplo, esta capa es la capa de los que dice cortado. Vamos a ir aquí a Layer Properties y en la capa cortado tenemos color 251. En la capa cortada aparece un color blanco y es el que se visualiza blanco en el fondo negro y sería negro en fondo blanco. Entonces, yo lo que les digo es esto, mire, vamos a suponer que yo decido, por ejemplo, cambiarme a un color más oscuro, o sea, más cercano al color negro. Ok, si volvemos a visualizar el proyecto, miren que difícilmente podemos ver el color de las entidades de la capa cortado, que es la parte seccionada de los elementos del proyecto. Entonces, en ese sentido, pues ahí estaríamos cometiendo un error porque el trabajo sería muy complicado. Si yo necesito seleccionar algo a ver si está construido algún elemento en esa capa, no lo puedo ver bien. Entonces, lo correcto sería esto. Listo, aquí tengo la capa cortado. ¿Qué me conviene? Por ejemplo, un color blanco que era el que tenía, o podría ser un color amarillo o cian, o un tono de esta paleta de Index Color, pero que sea un color claro. Vamos a hacerlo solo a manera de demostración. Voy a colocar el color verde clarito. Ok, mire. Y ya por lo menos ese color sí lo puedo visualizar bien y puedo darme cuenta si algo está o no construido y lo puedo escoger para hacer alguna operación con el programa. Entonces, en esta parte, si su pantalla del área de modelo del AutoCAD es oscura, pues no le conviene escoger colores oscuros, siempre deberían escoger colores claros que son los que dan contraste con ese tono. Ahora, vamos a suponer que invertimos el proceso, le damos opciones. Y en opciones me voy a ir aquí a Display. Esto solamente es para que vean como la demostración, pero en realidad yo no lo cambiaría, ¿no? En colores
Y aquí tenemos, este es el Uniform Background, o sea, el color del fondo está en este color. Entonces, yo escogí, por ejemplo, que sea un color blanco. Aplicar y OK. Entonces, ahora observen lo que sucede. Todas aquellas entidades o capas que estuvieran utilizando colores muy claros, sucede que la visibilidad dentro del color blanco pues es poca. Entonces, aquí debemos invertir y si el fondo es blanco, entonces utilizar más bien colores más oscuros. Miren que en el caso, la capa cortada ya no es tan visible. Así que si voy a utilizar este tipo de configuración de pantalla, entonces debería invertir un poco también los colores. O sea que aquí, por ejemplo, está bien que no utilice el color negro, aunque podría ser. Por ejemplo, ahí lo voy a utilizar como color negro. O sea, es negro cuando la pantalla es blanca y es blanco cuando la pantalla es negra. Entonces ahora sí se puede ver bien las líneas de contorno de estos elementos, tanto en la planta como en los cortes y la fachada. Y digamos esta parte de la textura del relleno de tierra que hay debajo del corte, pues también se ve un poquito tenue, pero en este caso sí se alcanza a ver, pero podría ser que de pronto lo podemos hacer un poquito más oscuro. Entonces, vamos a ver, esto está en la capa de relleno muros. Veamos qué pasa en relleno muros. El color se llama el color 2. Bueno, entonces ahí mire, lo que va a hacer es usar uno un poco más oscuro. Y como resultado, ahí se ve la diferencia, es un poco más visible el color de estas entidades que el color de estas. Seguramente habrá muchos elementos que tienen esa condición, es decir, que ahí lo está haciendo cambios de color por capa, pero también puede ser cambios de color asignados de manera directa a las entidades. Por ejemplo, esta entidad está en la capa fondo y fondo está en un tono como café clarito. Entonces, para rematar esta parte, veamos aquí esa de fondo. Entonces ahí aprecio un poco más el color de estos objetos. En este caso, las decisiones que deberíamos tomar es cómo podemos tener una buena visualización de los objetos en la pantalla dependiendo de la forma como configuramos el espacio de trabajo o el entorno del programa. Aquí estamos viéndolo en función de el fondo, el color de fondo del espacio del model space, espacio modelo. Entonces, esta parte no incide en los objetos en realidad ni en la impresión de lo mismo, simplemente es en la visualización. Pero entonces ahora tenemos un segundo punto a tomar en cuenta y es que los colores también pueden ser utilizados como un mecanismo para seleccionar elementos que pertenecen a un determinado grupo. Por ejemplo, veamos esta tiene un color by layer y está en la capa fondo. Pero entonces yo voy a cambiar este color. Voy a buscar aquí la barra de propiedades. Voy a abrir aquí Properties porque no la tengo. Entonces, Tools, Toolbar, AutoCAD y busquemos propiedades. Y ese color lo voy a volver un color rojo que es el color número 1 en la lista.
Entonces este ya no tiene el color by layer, sino el color rojo, color número 1. Ahora con MA Match Properties voy a trasladar esta propiedad a estas otras entidades. Veamos qué podemos hacer en ese sentido, o sea, ¿para qué nos serviría esto? Supongamos que yo quiero una copia de esta parte de la escalera y lo que sé es que asigné un color ya definido acá, un color permanente rojo. Entonces el AutoCAD tiene una cosa que se llama la base de datos que la podemos manejar a través de los filtros. Entonces yo le voy a dar el comando copiar, copy, y le doy con el apóstrofe que es parecido a una tilde, pero que es vertical, apóstrofe FI. Y esto nos lleva a los filtros. Entonces voy a seleccionar por color. Y en este caso le voy a decir que es el color número 1, que es el rojo. También lo puedo escoger aquí en la lista, por ejemplo aquí, color rojo. Ok. Le doy Add to List y aplicar. Y voy a encerrar todo esto y miren lo que sucede. A pesar de que hice una selección múltiple, el AutoCAD solamente reconoció las entidades que estaban asignadas con color directo rojo como color permanente. Entonces, ahí le di Enter, Enter y lo que obtuve fue una copia solamente de esas entidades que tenían como condición que el color era rojo, no era color by layer. Esa entonces incide en el tema de la selección de los colores. Además, si le damos aquí Select Similar, él ahí tomó todas las entidades de ese mismo color. Bueno, y viene la tercera característica importante del color, que de pronto puede ser más importante que lo que hemos estado viendo. Yo voy a volver mi pantalla al fondo negro porque para mí es más cómodo trabajar con el fondo así. Aplicar y cerrar y OK. Bueno, entonces miren, uno de los aspectos fundamental en el desarrollo de los planos de un proyecto es llegar a la parte de imprimir los planos. Bueno, puede ser por medio virtual, o sea, en archivos de formato PDF, que es muy reconocido en cualquier equipo o en cualquier service de ploteo, o enviarlos de manera directa a un dispositivo de ploteo, a un plotter o a una impresora. Y aquí tenemos que hablar de dos puntos claves. Bueno, para que tengan mayor claridad en esta última parte, tenemos que referirnos un poco a lo que sucedió en las primeras versiones del programa. Estoy hablando de versiones que llegaron hasta el AutoCAD 14. Atención, no estoy hablando del 2014, sino 14. En ese momento, cuando uno necesitaba imprimir los proyectos y, y- y tenía que manejar intensidades de línea, grosores de línea diferentes, entonces había que decirle a la ventana de ploteo para cada color qué pluma se iba a utilizar. Entonces
los usuarios terminaron optando por crear como una especie de plantillas personalizadas donde decían, pues el color uno va a ser la pluma 01, el color 2 la pluma 02, y así sucesivamente iban adoptando número de color y grosor de línea. Pero entonces, el problema es que eso siempre estaba asociado al archivo, y si se le enviaba a otra persona, entonces era necesario compartir también la tabla de plumas para poder que la impresión de ese proyecto fuera correcta. Eso para mí pues generaba muchas complicaciones a la hora de imprimir, o incluso uno mismo de pronto guardaba el proyecto y un tiempo después quería volverlo a imprimir, pero se le había olvidado cómo había asignado los grosores de línea de acuerdo a los colores de los objetos. Pero esto sucedió solo hasta esa versión. Cuando aparece la versión 2000 de AutoCAD, que es la última serie donde van avanzando hasta la que actualmente es la 2024, pues para mí realmente todo cambió en ese sentido. Mire, yo tengo una forma de ver eso un poco diferente a algunos de los que han subido videos sobre el tema. Todavía hay ciertas propuestas de volver al método antiguo, pero mi propósito en este video es que ya dejemos atrás esas versiones que ya ni siquiera son versiones que están habilitadas por Autodesk. Autodesk ya las sacó totalmente de las páginas y del mercado. Entonces ahora funciona de esta forma, mire, cuando uno va, cuando uno va a una capa, por ejemplo, yo voy a ir aquí a la capa cubierta y me meto aquí en la opción color. Noten lo siguiente, en la selección del color que propone el programa, tiene tres carpeticas, una que se llama Index Color, que es la que está actualmente aquí en pantalla. Esta tiene 255 colores. Y luego viene una que se llama True Color o color verdadero. Esta tiene, según las cuentas matemáticas, 16 millones de colores. O está el libro de colores, Color Books, que también tiene muchos colores. Entonces, funciona de la manera siguiente. Mire, es muy sencillo. Ustedes, todo lo que quieran que en su plano se imprima en trazo negro, asígnele cualquier color de esta paleta de Index Color. Claro, teniendo en cuenta lo que les expliqué al inicio del video, que no escojan para fondo negro colores oscuros porque no los pueden ver bien, o para fondo blanco colores muy claros. Entonces, digamos que, por ejemplo, cubiertas que tiene asignado como un color verde oscuro. Yo puedo cambiarle y ponerle un color verde más claro y tal vez lo voy a ver mejor en pantalla, pero no me va a incidir en lo que voy a hacer de la impresión del dibujo. Entonces, el color de las entidades puede estar asociado a la capa, como en la mayoría de los casos está en este proyecto. Si uno revisa alguna entidad, se da cuenta que eso es así. Mire, cuando yo coloco el puntero encima de esta línea, él dice que el color es by layer. Es decir, que si yo le lo cambio a la capa, inmediatamente también cambia en pantalla. Entonces, esa es la forma más práctica. Pero en algunos casos, en las fachadas, necesitamos hacer cambios de colores. Por ejemplo, acá, miren, esta entidad, esta por ejemplo tiene un color fijo cian y a la cual se le asignó también una pluma ya un grosor constante de 0,40.
porque en la fachada lo que se buscaba era poder diferenciar primeros planos, segundo plano y planos de fondo. Entonces, aquí no se asignó color por capa, sino color por objetos, directamente a los objetos. Esta capa, por ejemplo, es la capa de cubierta que está así, está de color by layer. Entonces, bueno, si ustedes asignan sus colores de esta manera, utilizando la paleta Index Color, no van a tener ningún problema. A veces hay elementos, por ejemplo, esto yo quiero que sea gris, no que sea precisamente un fondo negro, sino que lo quiero del tono gris. Entonces, aunque en el Index Color hay grises, fíjese lo que sucede cuando yo tomo este. Si yo me voy aquí a la paleta de colores y le doy seleccionar color, yo podría tomar un gris de acá, pero si tomo el gris de acá, terminaría imprimiéndolo en tono negro. Entonces, para ese caso, la recomendación es utilice un tono gris, pero de la paleta de True Color, o sea, de color verdadero. Porque lo que sucede es esto, todo lo que esté escogido con True Color, o sea, que son colores que ya no tienen una sola cifra. Mire que esta tiene 3 números. Igual eso sucede también, por ejemplo, con un espejo de agua que hay por aquí, mire. Este es zona verde, el que pasa es que en este la capa ya tiene un color también de True Color. Mire, este se llama zona verde. Si vemos, vamos a mirar un momentico en zona verde para que entiendan de qué estoy hablando, mire. Y fíjese que zona verde tiene un color de 3 cifras y pertenece a True Color, no a Index Color. Entonces, sencillo, eh, ustedes tienen dos posibilidades de cómo ver sus planos impresos. Algunos trazos deben ser impresos en color negro en el papel. Y todo lo que quieran negro, cuando escojan el color, sea de manera directa a los objetos o en las capas, escojan Index Color. Y todo lo que quieran que sea impreso directamente a color, no en negro, sino en el color que tienen en pantalla, escójanlo entonces de True Color, o sea, color verdadero, o sea, que el color que se ve en la pantalla es el color que se va a imprimir. Entonces miremos, miren que aquí hay unas partes que son en colores y otras, claro, todo tiene color, pero por ejemplo estas ventanas están en un color by layer y ese color by layer es el color amarillo, el color 2. Entonces después de haber escogido correctamente los colores, pues sencillamente vamos a la opción de imprimir. Bueno, aquí no me voy a extender mucho en esta parte porque me interesa más el tema del color. Entonces en imprimir yo voy a darle como selección DWG to PDF, o sea, hacia PDF, porque no tengo una impresora en físico acá. Reviso que aquí esté en milímetros porque es el formato que yo utilizo. Y en ese caso, escojo entonces un tamaño más o menos tamaño pliego para nosotros, que es 1000 por 700 milímetros. 1000 por 700. Y ahora acá está en Fit to Paper, pero yo le voy a retirar esto y lo voy a colocar aquí 1000. Y aquí la escala, esa es escala 1.50. 1050. Voy a activar Center de Plot y hacemos un print de continuar. Ah, bueno, es que ahí no he escogido todavía la ventana de ploteo. Ahora le doy aquí en Window.
Hagamos nuevamente el... Y lo que estábamos explicando allí, aquí se visualiza, mire, la parte del espejo de agua que es la piscina aparece a full color. El color que está en pantalla es el mismo que se va a imprimir. Lo mismo pasa con esta área verde. Esta zona de piso blando está en un tono gris. Mientras que todas las otras entidades, a pesar de que tienen un color, no se ven de color específico, sino que se ven de color negro. Y esto es resuelto como, porque aquí está la tabla de plumas, el plot type table, que en general siempre debe ser la tabla monocromo y ojo que sea la extensión CTB, o sea, color table, o sea, dependiente del color. Suponiendo que esto no estuviera configurado correctamente, aunque por defecto el AutoCAD lo tiene así, uno puede ir aquí y la idea es seleccionar del color 1 al 255. Ahí seleccioné todos los colores y aquí arriba hay que escoger que el color sea negro, o sea, black. Esta parte no hay necesidad de cambiarla, pero aquí es donde está la clave también. Aquí es Use Object Line Weight, o sea, que el grosor de línea sea el grosor que tenga la entidad, sea por capa o sea porque fue asignada de manera directa. Ahí le damos salvar y cerrar. Bueno, aquí se me cambió un momento. Voy a volver aquí, que es que se me movió la selección del papel. Ahí está, ahí listo. Preview. Entonces, si ustedes asignan correctamente la tabla de plumas, de ahí aquí en adelante, por un lado, todos los planos de este proyecto no tienen ningún problema a la hora de imprimirlos. Pero además, cuando ustedes lo envíen a otra persona o a un servicio de ploteo, sencillamente indican que todo lo impriman en color negro y con las plumas asignadas. Y no hay necesidad de tener tantas tablas y tantos trucos como era en las versiones viejas. Miremos a manera de ejemplo cómo se ven las ventanas de impresión. Aquí lo que le damos es, bueno, aquí toca volver a empezar porque como no hay ninguna impresión vía. Entonces otra vez aquí le ponemos milímetro. Escogemos 1000 por 700. Quitamos el fit to paper y como arriba 1000 y abajo la escala, en este caso 50. Center de plot. Preview. Voy a decirle que no me muestre esta ventana de nuevo. Entonces, bueno, allí me falta escoger la ventana. El preview y ahí está. Bueno, ahora vamos a cambiar la ventana de ploteo y veamos cómo aparece este otro plano. Y como ven allí, lo único que está asignado a color es los grises de los vidrios. El resto está en líneas negras. Bueno, entonces, ya con esto ustedes pueden
imprimir en PDF y ese PDF se puede enviar a los otros usuarios o se puede enviar a un servicio de ploteo para que lo impriman en, en un dispositivo físico, digamos en un plotter o en una impresora. Aquí en este proyecto el único sería este plano de acá que cambia de escala, que está indicada esta escala 1/125, pero todo está igual pensado para el manejo del color como lo hemos explicado. Entonces, ahí les queda esta información para que luego la estudie más despacio. Acuérdense, tres aspectos que deben considerar a la hora de la escogencia del color en AutoCAD. El primero es cómo quiero que se vea en la pantalla, que lo pueda ver sin dificultad, o sea, que haya un buen contraste. Si tengo un fondo oscuro, pues escojo colores claros. Si tengo un fondo claro como el blanco, debo escoger colores más oscuros para las entidades, porque si no se me pierden de vista. Segundo aspecto, aunque no muy frecuente, pero que también puede ser útil para algunas cosas, es asignar un color fijo a los objetos para luego poder seleccionar de acuerdo a ese color a través de filtros. Por ejemplo, para hacer cuantificaciones, para duplicar una parte del proyecto y hacer algún detalle o alguna otra cosa. Y tercero, el color asociado al tema de la tabla de plumas para imprimir correctamente los planos. Y la tabla de plumas recomendada para este caso son las tablas de extensión CTB, o sea, dependientes de color table. A veces puede ocurrir que la tabla que quedó de acuerdo a la plantilla que utilizamos sea de extensión STB. Yo subí un video ya en estos días donde explicaba cómo podíamos cambiar de STB a CTB para tener monochrome.ctb como lo estamos explicando en este video. Entonces, si revisan esa parte del cambio de STB a CTB en los videos, ahí se van a dar cuenta cómo se hace esa tarea. Bueno, entonces ahí les dejo el tema del color de AutoCAD para que lo estudien y si tienen alguna duda, pues me la comentan.